Les invitamos a seguir el contenido de esta entrega, siempre por las redes sociales de RCC Media, el canal de YouTube, activen las notificaciones, den like, compartan y suscríbanse. Señores, tenemos en cabina a nuestro invitado en el día de hoy a propósito del tema de los accidentes de tránsito que tocábamos en inicio, y es Giovanni Alexander Ramírez Berliza, falta ese apellido aquí, ¿verdad? Sí. Abogado, consultor corporativo y realmente una persona especializada en reclamos a la aseguradora. Ese aspecto que es tan importante cuando nos vemos envueltos en este tipo de situaciones, pues Legal Radio se lo va a aclarar en el día de hoy junto con nuestro invitado a la ciudadanía. Bienvenido, Giovanni. Muchísimas gracias, Evelyn Manzano Joel. Un gusto, la verdad es que de las pocas veces que yo me pongo delante de un micrófono, pero lléveme suave, por favor, porque usted está muy alto, déjeme decirle. ¿Y por qué? Comenzamos hablando sobre el tránsito hace como una media hora y anteriormente entonces estábamos con el tema político, casos públicos, Coral, Medusa, etcétera. Vaya, un sábado en la mañana está fuerte. Esto es un cóctel. Mira, Giovanni, ¿cómo está el tema de seguro en República Dominicana? ¿Cómo podemos identificar qué tan lucrativo o qué tan efectivo es tener un seguro de prevención de riesgo en República Dominicana? Bueno, eso depende de cara a que tú me lo preguntes. Si es de cara a la aseguradora, te voy a decir que es maravilloso. Si es de cara directamente al usuario, más que un lujo, es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Simple, mira, el seguro no es más nada que el traslado de un riesgo. O sea, puedes tener un problema, no es que lo tienes, puedes llegar a tener un problema y lo que tú haces es que buscas una póliza para poder decir el impacto económico que eso te va a implicar, la aseguradora lo tome por ti directamente. ¿Y qué tan efectivo es en República Dominicana? Totalmente efectivo. Sí te puedo decir que como todo en la vida es perfectible. Tenemos un Estado, no estoy hablando del partido, sino de todos los partidos en el pasado, que han permitido una estructura muy interesante, pero muchas veces también equivocada en cuanto al tema de inversiones en el mundo del seguro. Sabemos que la superintendencia es que supervisa esas operaciones, la superintendencia de seguros. Ahora, de todas las aseguradoras, actualmente 37, yo te podría decir que las primeras 6, las primeras 7 del mercado son las solventes. Son las que te manejan el riesgo no solamente de tu vehículo, sino también la de tu negocio. El 90% de las pólizas se encuentran en las primeras 7 compañías. Las demás son compañías que se dedican a fianzas judiciales, a seguros de menor cuantía, al tema del carro público que necesita un seguro barato y cosas por el estilo. Pero las primeras 7, las grandes, las que todos conocemos que están relacionadas normalmente a un banco, son las que se llevan la mayor parte del negocio. Mira, yo tengo una curiosidad y es a raíz de lo que comentábamos en principio, que fue el accidente en la provincia de Atomayor. En este caso fue entre una patana y un vehículo público. Y una guagua, creo que era con estudiantes. El Intran, en un programa radial de esta misma cadena, establecía, a través de un vocero, que ellos iban a constituir en parte civil buscando una indemnización, siendo parte del Estado. Pero mi pregunta es, las indemnizaciones en estos casos son como lo atractivo en el caso de accidentes, recibir ese dinero en razón del daño, porque la ley prevé una pena mínima. En este caso en específico, con ese cuadro, si te permite responderla, ¿de qué va a depender la indemnización que van a recibir esas familias por la pérdida de la vida de sus hijos? Primero, circunscribirnos a que estamos hablando de responsabilidad civil de automóvil. Hay que entender lo siguiente. La responsabilidad civil de automóvil está manejada por nuestra ley 146, es la que te establece lo que es el seguro obligatorio de vehículos de motor, junto con el tema de seguros y fianzas. Hasta ahí bien. ¿Qué ocurre? Las indemnizaciones dependen, uno, de un hecho que lógicamente genere un daño,
indistintamente de la parte penal, que lógicamente sabemos que es, porque todo accidente de tránsito se reputa como una falta penal. Ya depende de la víctima o de la persona que entienda que haya resultado afectada, cómo va a hacer su reclamación, que puede hacerlo por la vía accesoria, por la parte penal, o directamente por la vía civil. Ahora, ¿qué ocurre? El mundo del seguro es muy particular. El seguro no tiene la obligación de pagar la indemnización de forma inmediata, que muchas veces es uno de los temas cuando tenemos accidentes de tránsito, que tú ves a la gente que va, yo quiero que a mí me paguen, claro, que esto de una vez. No, manito. O sea, yo como aseguradora tengo la obligación de primero investigar, y si yo entiendo que me conviene pagar ahora, pago, o si no, me voy a un litigio contigo. Depende. ¿Y de qué va a depender eso? Eso depende del criterio normalmente de los departamentos legales y de reclamaciones de la aseguradora. Cuando hay situaciones extremadamente claras de responsabilidad, tú sabes que nuestra ley 63/2017, la ley de movilidad, te establece lo que antiguamente en la 241 se llamaban las preferencias, y ahora se le llaman privilegios de la vía. Quien vaya en una carretera, por ejemplo, tiene un privilegio sobre el que va entrando a esa carretera. El que va entrando debe de detenerse y esperar que pase para que tú luego entres. Esos son términos técnicos que te ayudan a entender quién es el culpable en un accidente de tránsito. Cuando es muy obvia la responsabilidad, pues lógicamente la aseguradora es un negocio. Y dice, bueno, para yo pagarte 10 millones dentro de, vamos a hablar, 3 años, voy a ver si con uno tú te conformas ahora. Y es perfectamente viable, pero es mi intención, mi interés. Mira, y en este punto es bueno entender, las aseguradoras no son ni buenas ni malas, son un negocio. Ahora, la política de cada aseguradora es la que te va a ti a dar y te va a motivar a decir, bueno, yo elijo esta y no elijo la otra. Porque hay aseguradoras que tienen unas pólizas extremadamente baratas, pero que prefieren llegar a contender un litigio de 10 años con el riesgo que eso implica para pagarle a la víctima y no hacerlo de una vez como tal vez una aseguradora más solvente lo haga. Cuando tú eliges una póliza de seguro es importante. Ahora, al momento de que tú me preguntas sobre esta situación, la constitución de actor civil, en caso de que sea por la vía penal o directamente demandar civilmente, es perfectamente factible. Los accidentes de tránsito, como dije en principio son infracciones, en principio. Ahora, depende de la persona cómo se vaya a hacer el reclamo. Pero escúchame, es que hay algo que no lo veo justo, y yo sé que ocurre, y es lo siguiente, digamos que yo contrato una aseguradora para que me compre el riesgo de un accidente de tránsito, de que yo pueda chocar, ok, choco, Dios me libre. Resulta que yo sé que fue una falta, cometí una falta, admito que cometí una falta, digamos, me excedí de velocidad o lo que sea, no vi el amarillo, me fui en amarillo y choqué a un transeúnte. Vamos a la aseguradora, yo digo, mira, el hecho sí ocurrió, yo me fui en amarillo, no me percaté, yo quiero que tú le pagues. La aseguradora te dice, no, yo voy a pelear. Entonces el problema no es que vaya a pelear, el problema es que como es un tema penal, tú tienes que pelear también. Tú estás sujeto. Entonces ya tú tienes ahora un proceso de 10 años porque la aseguradora no quiere pagar precisamente porque hace un cálculo económico. Dice, pero en lugar de yo pagarte 10 millones, que es lo que debo pagarte ahora, yo te pago estos mismos 10 millones en 10 años y yo le saco dinero a esto. Ah, pero tú vas a tener un costo. No, la aseguradora tiene unos abogados que le pagan constantemente y ellos hacen un estudio costo-beneficio. Y ese dinero es mejor tenerlo ellos por 10 años peleando contigo. Y tú que compraste el riesgo tienes que ir a los tribunales con la siguiente agravante. Que es probable que en ese momento, si la aseguradora accedía a pagar, tú salieras de juego. Pero es probable que si van a un juicio, la sentencia exceda del límite de la póliza. Es decir, que no solamente tú puedes caer preso, sino que además de eso, tú tienes que pagar lo que exceda de la póliza que tú compraste. Porque si la póliza tuya es de 3 millones de pesos y te condenan a 5, tú tienes que buscar 2. Sí, pero eso no es culpa del asegurador, eso es de los senadores que están interrogando gente y perdiendo el tiempo en vez de reformar esa ley. Ese hombre vino Él vino en política. Un asesino. Porque la aseguradora ya lo jaló otra vez. Nadie está hablando de eso y fuimos un compra ya por los moños. De que vamos a marchar. Tú sabes que yo veo eso a raíz de una experiencia y para que tú, Giovanni, nos dé tu opinión en ese sentido, de un proceso donde el que resultó condenado fue el chofer de una patana, pero el chofer no es el propietario, entonces el responsable civil es el que está asegurado y la aseguradora quiere continuar
porque no está en riesgo su cliente. Porque no está en riesgo su cliente, pero este señor que era subcontratado, un tema de un mandato comitente preposé, entonces, si es quien resulta condenado penalmente, cónchale, es quien tiene que estarse presentando en los tribunales, mientras que la aseguradora lo que está buscando la forma de librarse de la indemnización. Mira, un paréntesis, tú sabes que uno de los errores más comunes, sobre todo a nivel del empresariado, es que si un chofer de su empresa tiene un accidente, lo desvinculan, aunque sea por desahucio. Eso es un error normalito, porque el encargado de transportación o el dueño del negocio dice, aquí yo no pude haber tenido una irresponsabilidad tuya y te voto. Y es uno de los mayores errores estratégicos procesales que hay. ¿Por qué? Porque ni el dueño ni el encargado de transportación estuvo en el momento del accidente. Y la persona más cercana que sabe cómo ocurrió, ya tú la estás indisponiendo para trabajar contigo. Claro, en contra tuya. En contra tuya. Mira, Joel, tú tienes toda la razón. El tema está en que tienes que entender claramente que esto es un negocio, reitero. Y mira, que yo he estado de ambos lados. Antiguamente yo era gerente de una aseguradora, fui ajustador durante muchos años, abogado de esos que le pagan constantemente, y ahora soy de lo que me monto en una ambulancia, firmame un cutalitis, déjame yo caerle atrás entonces el dinero a tu dinero con la aseguradora y yo me gano 1%. Eso depende. Lo cierto es que te ha ido bien en todos los aspectos de esos ámbitos. Y soy buen mozo. Entonces mira qué pasa. La aseguradora, es cierto, hace un cálculo económico y ahí, con dolor de mi alma, debo de darle ratificar lo que dice Manzano. No, pero lo de política también. ¿Lo de los senadores? No, lo de senadores no. La ley. Vamos a la ¿Por ley. qué? Sí. Tú tienes... La gente confunde mucho lo que es el seguro full, que entiende que tiene más cobertura, y no, con lo que es el seguro de ley. Tú tienes un seguro obligatorio de ley que te establece la ley 146. Todo vehículo, sea del Estado, sea de un particular, lo que use gasolina y tenga goma, tiene que tener una póliza de seguro. Por lo menos con el mínimo que te establece una resolución de la superintendencia, viejísima, de 100, 100, 200 en caso de vehículos livianos y 300, 600 mil pesos en caso de camiones. Ahora, eso a daños a tercero. Eso es daños a tercero, porque el seguro de ley, el obligatorio, es extremadamente claro porque solamente es cubrir el daño que causes por daño a la propiedad ajena, por lesiones o muertes a una persona o a más de una persona. Ahora, el tema del daño propio es otra cosa, porque es un endoso a tu póliza de seguros, que ya tú pagas aparte y pagas más, y por eso que tú ves que el seguro full es mucho más caro. Ahora, quedémonos como quiera en el tema de la responsabilidad civil. La ley 146 de seguros dice muy claramente que quien va a poner el dinero, léase, la aseguradora, es la que tiene que llevar la dirección del litigio o del proceso. Y ella puede determinar cuándo procede judicialmente, cuándo defiende a su cliente o cuándo transa. Ni siquiera los intermediarios, que son corredores de seguros o agentes, más los corredores que los agentes, que tienen mucho peso económico y toma de decisiones dentro de las aseguradoras porque llevan negocios, pueden meterse en ese proceso. Y no está necesariamente mal esa posición, porque tú tienes que ver... Pero también tienen el privilegio de que no pueden ser embargados. Si la condena es solidaria entre todos. Porque tú no estás demandando directamente a la aseguradora, ojo. No, es al asegurado. No, tú demandas a la aseguradora. A la aseguradora tú la colocas en oposición. ¿Por qué? Porque la aseguradora se sabe que tiene un riesgo. No me gusta la palabra comprar riesgo. Pero ya después de la condena solidaria, es condena para todo el mundo desde el punto de vista judicial. No hay per saltum ahí. Es decir, no me salto a nadie. Pero es que, óyeme, eso depende también de cómo tú has entablado tu demanda en calidad de abogado demandante. Porque mira, ocurre el siguiente hecho. Yo te quiero preguntar, por ejemplo, ahí va, porque tal vez tú me puedes responder ahora, esa estructura, es decir, ¿quién es el demandado principal? Y esto tal vez para que lo entienda el público que no es abogado. ¿Quién es el demandado principal? ¿Quién es el civilmente responsable? ¿Qué posición ocupa la aseguradora y el conductor? Es decir, como ese esquema. ¿Tú me lo puedes explicar? Es extremadamente sencillo de ver. Hay que entender la diferencia entre culpa y responsabilidad. La culpa es la persona que cometió el hecho. Tuvo la negligencia, hizo lo que sea, pero estuvo envuelto. Y por su accionar o su decisión fue que lamentablemente ocasionó un daño. Ese es el culpable, que en este caso estamos hablando del chofer del vehículo, el conductor. Ahora tú tienes el responsable, que es el propietario del vehículo, que en base a comitente preposé, para los que son abogados y para los que no son abogados, como yo soy el dueño del vehículo, se supone, se presume, como lo establece la ley, que el conductor lo está haciendo con mi anuencia.
yo le entregué la llave del carro para que lo pudiera hacer. Excepto si me han robado el carro y lo denuncio a tiempo, o si yo lo he traspasado y he ejecutado el traspaso, que muchas veces el dominicano no ejecuta traspaso. Venden el carro 60 veces y nunca van y pagan los impuestos, y es un tema. Además del descargo de impuestos internos, que es un tema aparte. Ahora, ya tú tienes a un culpable, que es el conductor. Ya tú tienes a un responsable, que es la persona que va a responder por lo que ese conductor haga. Y reitero, no me gusta el término compra del riesgo, me gusta aceptación del riesgo. Una aseguradora te acepta cubrirte ese tipo de riesgos sin importar qué condición sea por el pago de una prima. Entonces, la aseguradora no es ni la dueña del vehículo ni lo conducía. Sin embargo, es la que va a responder económicamente por esa vinculación contractual que se tiene y apoyada en la ley. Entonces tú tienes esos tres esquemas. Se da una demanda, se mete siempre al chofer y se mete al conductor al dueño del vehículo. ¿Cómo se determina quién es el dueño? Tú vas y buscas impuestos internos, una certificación de propiedad. Cuesta 300 pesos, un formulario y te dicen ya quién es el propietario. Pero resulta, ¿y si lo vendió? Que muchas veces ocurre. Ahí va la injusticia del derecho. Y tú sabes una cosa, que nosotros los abogados que trabajamos en esta materia somos más buenos que el diantre buscando las personas cuando tenemos una sentencia, pero somos malísimos cuando nos notifica la demanda. O sea, ahí no sabemos, pero para la sentencia la encontramos. Y mucha gente, no es ni uno ni dos los casos, yo he participado en varios, que un día llega una gente y le toca la puerta y te dicen, saludos, yo soy el ministerio fulano de tal y usted me debe $1,000,000 de pesos. Y yo, ¿pero por qué? Yo ese carro lo vendí hace 4 años. Ah, pero es que según esto usted es el dueño. Aparece que impuesto interno queda a nombre suyo. Y ese es uno de los riesgos de vender un vehículo y no traspasarlo. O no, por lo menos, solicitar el descargo de impuestos internos en su momento. Yo quiero ver el otro riesgo dentro del seguro que quizás no es directamente de vehículo. Una empresa, ¿verdad? X en el 2008 explosionó y afectó 280 empleados, murieron muchísimas personas, afectó casi una cuadra completa. Villa Juana. Exacto. Pero supuestamente Villas Agrícolas. Esos muertos se pagaron a como a 200,000 pesos por cabeza. ¿Cuál es el parámetro para determinar desde el seguro? Y hay una película muy buena americana sobre cómo el seguro se pagó o cómo la indemnización en el caso de la torre gemela cuando cayó y cómo el perito tuvo que hacer los cálculos que dista de lo que pudo haber sido o de lo que se hace aquí. ¿Cuál es el parámetro para evaluar daños? Digamos, personas heridas, bienes afectados, vecinos y las personas que fallecieron. Y resulta que las personas que fallecieron per cápita recibían menos que el daño material. ¿Cómo la gente puede entender eso, Giovanni? Como diría un profesor mío. ¿Cuál? Encontraste el punto G. Te explico. 1. Automóvil y no propiedades. Automóvil tiene un seguro obligatorio de vehículos de motor. Entonces, todo vehículo tiene que estar asegurado. Eso es automóvil. Ahora, propiedades, responsabilidad civil general, responsabilidad civil, predio y operaciones, que es la que tú me estás explicando con ese caso. La aseguradora, volvemos al mismo precepto. Si te pago ahora, te pago 2 pesos, 200,000 pesos. Tú quieres echar un pleito conmigo y ganarme, pero me vas a tener que cobrar cuando tú tengas una sentencia de la Suprema. Yo te mando un ajustador, te mando un perito, experto en negociaciones, agarra a todo el mundo. Mi papá era experto en eso durante muchos años. Iba y se acercaba, hacía el approach contigo, llegaba a un acuerdo contigo, firmabas el descargo y él te entregaba un cheque. Ahora, la valoración es total y completamente subjetiva. 100% subjetiva. Vamos un chin más para atrás. En España, que es un régimen legal hermoso, a mí me encanta. Yo lamentablemente hace unos 12 años estuve envuelto en un accidente en Madrid y fue una poesía el hecho de cómo eso pasó. Tuvimos el choque, llegaron los policías, sacaron fotografías, hicieron un levantamiento con un croquis, nos buscaron una ambulancia, me llevaron, me atendieron, no pagué un chele. Igual que aquí. Igualito que aquí. No pagué un chele. Una persona aseguradora se me acercó y aquí viene un punto. En España, la Ley General de Seguros establece un conjunto de baremos, de porcentajes, que te dice, bueno, mira, si tú tuviste una rotura de pierna con una curación de 3 meses,
tú puedes percibir convencionalmente por la buena, sin intervención judicial, la suma de 4.000 euros y te lo pago automáticamente. ¿Por qué? Porque está convenido en la ley. Ahora, Dominicana no tiene un parámetro de baremos. La jurisprudencia, nuestra suprema, es constante al decir que el juez es el perito de los daños. Y por tanto, en base a su criterio, es el que te va a establecer los daños y perjuicios que te corresponden. La realidad, tenemos muchísimos accidentes todos los días. Los tribunales están llenos de casos de accidentes. Y ya pues los jueces, los abogados ayudantes en los tribunales se crean un criterio. Y dicen, bueno, mira, hace 5 años, más o menos, una muerte en un accidente de tránsito, tú podías tener 1 millón de pesos de indemnización. Hablamos siempre la parte civil, la indemnización. Ahora, si $20,000. Si es una situación, por ejemplo, más grave, como es el ejemplo que tú pones, ahí nos arriesgamos mucho más, porque estamos hablando de que no era un peatón, no era una persona que andaba conduciendo un vehículo, una persona que estaba en su casa y de repente la casa le cae arriba, explota algo, el mundo se le acaba y lamentablemente la persona fallece. Entonces, ahí hay un criterio mayor, porque también recuerda que la indemnización tiene 2 componentes. Hay un primer componente de ella, que es la de resarcir el daño. Ahora, ¿cómo calcular el daño de una vida humana? Ahí iba tal vez mi próxima pregunta, porque se manejó en determinado momento mucha teoría del proyecto de vida de la persona. Por ejemplo, cuando dice la Corte Interamericana desarrolló el proyecto de vida para la indemnización de las personas desaparecidas. Los parámetros de las condiciones en las que vivía esa persona. Entonces, como que incide mucho la ideología, y aquí tengo que reconocerlo con mucho pesar, la ideología del funcionario judicial que está a cargo de esa decisión. ¿Por qué? Porque si es un funcionario judicial que nunca ha tenido 200,000 pesos en la mano, va a entender que 200,000 pesos son muchos. Y esa es la realidad. Señora, aquí los muertos de imprevistos que tienen que ser resarcidos el daño por la aseguradora son muy baratos. Sí, te de acuerdo. Sí, pero en la evaluación. Giovanni, mire este caso que a mí me pasó. Pero yo tengo tome en consideración también de que tenemos una realidad social. Entonces, los jueces no son ajenos a esa realidad. Y aunque establezcan un monto, también ellos saben cuáles más o menos son las coberturas, cuál es la situación, y por eso se crea más o menos un criterio unificado en cuanto a valoración. Ahora, ¿dónde entra normalmente un beneficio más alto? Cuando te colocan a ti, y es una forma de disuadir a las aseguradoras y a las personas a llegar a un acuerdo, cuando te colocan intereses judiciales por mes. Normalmente la corte aquí en Santo Domingo es típico que te coloquen un 1.5% mensual desde el momento de hacer la demanda hasta que se ejecute la sentencia. Yo tengo un caso que en base a eso el monto de la sentencia era 616,000 pesos, pero cuando se vino ya a cobrar en intereses, estamos hablando de 1.200.000 más los 616,000 pesos, que duelen pagar. Pero yo tengo una pregunta. Y la Suprema ya varió en con esta composición, que sea a partir de la notificación de la sentencia. De la sentencia. Sí. Eso depende mucho. Eso depende de la materia, porque en caso de cobros de pesos, te lo ponen desde el momento en que notificaste la demanda, porque es lógico, o sea, usted esperando tu dinero y no lo ha recibido. Sí. ¿Por qué si este país es uno, o quizá el que más, esa estadística más no me la puede, que vive actualizado en este aspecto, de los países cuyo índice de accidente es más alto? El segundo. El segundo, ¿verdad? Bueno. Y el primero es China, y ya tú sabes cuánto nos llevan en millones, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay en China? Entonces, ¿por qué sigue siendo un negocio las aseguradoras aquí? Porque yo me pregunto. Bueno, hay buena pregunta. ¿Por qué si aquí hay demasiado accidente? El hombre estaba sentado ahí calculando, conspirando. Él estaba calladito. Él estaba conspirando. Te la puso difícil, Giovanni. Porque aquí todo el mundo quiere tener, o sea, porque hay tantas aseguradoras, 37 dijiste, y son rentables, donde hay tantos accidentes. Es verdad. Okay. Porque no pagan. No tanto porque no pagan. No, mira, ve. Antes de que me tiren el segundo bucapié que voy a generar con la respuesta, te explico lo siguiente. Mira, el mundo del seguro no es algo que comenzó ayer. El mundo del seguro tiene más o menos desde sus inicios más de 1000 años. Perfeccionado tiene 120 años.
nuestro norte, por llamarle de una forma, nuestro ejemplo siempre ha sido Inglaterra. ¿Por qué? Porque a través del mundo marítimo, que durante muchos siglos Inglaterra fue la potencia marítima por excelencia, ellos perfeccionaron el mundo del seguro por los riesgos marítimos que hay. En el 1907, la Insurance Act, la ley que perfeccionó el seguro a como hoy lo vemos, el concepto póliza, el concepto deducible, el concepto coaseguro, reaseguro, asegurado, todo eso nace de ahí. En Inglaterra ya han tenido 2 modificaciones, pero nuestra ley 146, la base es esa ley de 1907. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes procesos de asegurar lo asegurado, para que tú me entiendas. El reaseguro. ¿Verdad? El reaseguro. También tú tienes procesos de distribución del pago o del riesgo. Y es que, bueno, si por ejemplo, el caso de ahorita en Villas Agrícolas de esa explosión, esa compañía no estaba asegurada en una sola compañía aseguradora. Estaba asegurada en 9 diferentes, en un pool de aseguradoras, cada uno con un porcentaje. Entonces, si yo soy el pool A y tú eres el pool B y a mí me toca 50% y tú eres el 50%, gastamos 50 millones, yo pongo 25 y tú pones 25 al momento del riesgo. Ahora, bueno, también podemos usar de ejemplo el caso famoso del edificio de La Vega, el que se cae. Claro. Murieron 3 ahí, ¿verdad? No, murió una persona. Una sola. Y sí hubo grandes daños a la propiedad. Hubo una casa destruida al lado, unos vehículos parqueados que también se fueron, el tema de haber parado a La Vega durante cerca de 5 días porque estaba en una calle principal y se desplomó, en fin, muchísimas cosas. Cada caso es un mundo diferente. Ahora te respondo. Normalmente el reaseguro, los reaseguros son normalmente internacionales, aunque aquí hay 2 compañías reaseguradoras. Normalmente el reaseguro no te asegura seguros de ley, responsabilidad civil de automóvil. ¿Por qué? Porque por lo mismo que decía Evelyn y por lo mismo que dijiste tú, nosotros somos un riesgo en potencia. O sea, aquí el dominicano, por un tema de conciencia, por un tema de educación, siempre tiene un accidente de tránsito. Incluso, promedio estadísticamente hablando, toda persona que conduzca en República Dominicana tiene la posibilidad de 0.7% de tener un accidente grave en su vida, en base al criterio que nos establecemos. Repite ese 0.7%. O sea, estamos hablando que en tu vida conductora tú tienes un alto riesgo de tú tener un accidente en donde el vehículo se te desbarate, en donde exista una persona que fallezca, en donde haya lesiones graves. Entonces, ¿qué pasa? El seguro es un negocio. Te dicen, bueno, pero yo no puedo meterme en esto si tú no tienes reglas claras. No, cuando tú aseguras, tú tienes que leer muy bien la póliza porque hay muchas exclusiones que se dan a nivel de propiedades. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué sigue siendo rentable? Porque es una combinación de factores. Uno, ya lo respondió Evelyn, no pagamos siempre. No pagamos siempre. Y hacemos cuadres y decimos, bueno, mira, si yo tengo que pagar 100 pesos ahora y puedo pagar 1,000 pesos dentro de 8 años con tal abogado, a mí me conviene tirar ese pleito a 1,000 pesos y no tener que descapitalizarme ahora. Entonces, tú vas creando un orden físico. Además, toma en consideración que el negocio aquí no es asegurar a una persona. El negocio es asegurar multitudes, porque tú divides los riesgos. Esto es como una especie de cooperativa, y así fue que comenzó el seguro en Europa, como una mutualidad. Todo el mundo pone algo y cuando alguien se ve afectado, pues todo el mundo aporta para que ese alguien salga del problema. Pero tienes que haber puesto. En este caso, tienes que haber pagado la prima, haberte aceptado el riesgo y con la masa financiera que la aseguradora establece, entonces se paga. En Dominicana se da un hecho curioso que no se da en otros países del mundo. Por lo regular, en otros países, los que son ricos multimillonarios, que son los dueños de la banca, son las compañías aseguradoras. Porque es un cálculo simple, es como el tema de las AFP. No todo el mundo se va a morir junto. Entonces yo tengo una ganancia financiera colocando los instrumentos que puedo. O sea, que aunque el riesgo sea alto y la tasa y el porcentaje sea muy alto con relación a otros países, sigue siendo un negocio porque no es todo el mundo que choca, ¿verdad? Toma en cuenta. Yo quiero. Déjame acabar la idea.
toma en consideración que el negocio del seguro no es solamente asegurar automóvil. Quien te asegura automóvil te asegura tu casa, te asegura tu edificio, te asegura la responsabilidad civil, te asegura que soy una construcción, te vende la fianza y se compensa. Tú puedes hablar que el ramo técnico del automóvil puede ser deficitario en el año y se ha mejorado muchísimo con incluso iniciativas, vamos a llamarle jurisprudenciales. Porque antes, te estoy hablando antes, 15 años antes, el tú ir con una demanda de tránsito a un tribunal civil era tú salir con $1 millón de pesos. Felizmente. Pero eso se ha reducido brutalmente. Además de que muchos tribunales han tenido criterios dispares en donde te dicen, bueno, mira, sobreseo el proceso hasta que se conozca lo penal. No, mira, esto no puede ser llevado aquí en Santo Domingo, sino que tiene que ser llevado a La Vega. Y eso desincentiva al proceso. También, muchas veces, ya nadie es bruto. Y tenemos a nuestro papá Google. O sea, todo el mundo averigua. Ya la época de tú firmarle un cuota litis sin tú preguntarle al abogado qué me toca a mí o qué tú te toca, ya se acabó. Entonces, la gente ya sabe que cuando apodera un abogado, el abogado tiene que darte una respuesta. Y muchas veces prefieren, como yo le digo a mis clientes, yo tengo muchísimos clientes que llegan a mi oficina y me dicen, Giovanni, llévame este caso. Y yo le digo, ¿qué es eso? Un DPA, daño a la propiedad ajena. No te lo llevo, porque no me resulta rentable. Imagínense el siguiente escenario, cada uno de ustedes tiene un carro. Pero y en ese caso, por ejemplo, ¿cuál sería la solución? ¿Acercarse a la aseguradora Eso ya depende de ti, tratar de llegar a un acuerdo? Porque mira lo que es, y te voy a poner un ejemplo súper simple para poder esbozar la idea. Tienes un carro, tienes un choque, 200,000 pesos te cuesta reparar el choque. Tú sabes que te cuesta 200,000 pesos. Perfecto. Vas a la aseguradora y la aseguradora te ofrece, no, yo te voy a dar 80. ¿Por qué? Porque yo, como aseguradora, a mí me consiguen piezas a un precio, mi mano de obra es más barata, lo que sea, yo te ofrezco 80 y con eso salimos y te lo entrego hoy, pero hoy. No, yo quiero 200. Pues búscate un abogado. Tú vas a donde el abogado te dice, está bien, dámelo, te hace firmar un 30%. Está bien, te consigue los 200,000 pesos. Como estamos hablando de un daño a la propiedad ajena, el tribunal te va a reconocer el valor que tú le demuestres que valen las piezas dañadas. Pero ya hay 60 del abogado. Y 60 del abogado y posiblemente un proceso que lleva una primera instancia que va a durar un año y medio, una apelación posiblemente, y en 3 años tú vienes cobrando, ponte que 40,000 pesos por encima de lo que originalmente se te ofreció, pero tú tienes 1 año y medio sin ese dinero. Pero es siempre más aconsejable que vaya donde el abogado. Entiendo que sí, manito, pero es que eso depende de mucho. Depende, no. Pero yo quiero. Ahora, cuando son lesiones, sí. Lesiones. Claro. Claro, porque es que la aseguradora siempre te va a valorar. Te rompiste un brazo, te doy 50,000 pesos. Pero yo quiero hacerte la pregunta en la valoración, que a mí me quedé frustrado con un caso. Te explico. Una empresa tiene un conato de incendio, ¿verdad? En una planta, en una zona industrial, y hay una chispita que va y cruza hacia el aire. Y va y camina y casi medio kilómetro. Diablo. Una sola chispita. 300, una chispita. Por chispita con esteroides. Pero claro, pero oye, ¿dónde cae? Es un almacenamiento de papel y de cartón. Tú sabes que en Santiago pasa mucho porque hay muchos negocios que trabajan tabaco. Y es un riesgo súper alto. Esta pasó, espera. Mira lo que pasaba. No, ya lo resolvimos el caso. Okay. Pero mira lo complejo del daño. Y del riesgo. Espérate, mira. Entonces, las cajas de Conflé, ¿verdad? Esa empresa le mandaba triturado, organizado, para que ellos fabricaran las cajas de Conflé. Inflamable 100%. Y, claro, todo. Su materia prima era la basura que ellos recogían, ¿verdad? Almacenada. Pon tú que ahí habieran $200,000 300,000 pesos en materia prima real, porque era basura. Pero empaquetarla y ya vendida y colocarla afuera en el flete, valía $1 millón. Claro. Entonces, cuando hizo así esa chispita y encendió, que yo estoy hablando que hicimos los cálculos del retraso en la entrega porque había que trabajar ese papel. Observa que tú me estás hablando de una responsabilidad civil en daños patrimoniales, no de automóvil. No, pero es patrimonial. Pero fíjate, cuando viene, te voy a decir el nombre después, tú sabes, un buen perito, yo te voy a decir después quién era. Ingeniero viene y se me sienta. Manzano, mira, yo sé, y tú mandaste $1,300,000 en la carta. Sí,
tú tienes razón. Pero yo te voy a llenar de cartón eso ahí. Te lo consigo y te lo lleno. Y yo, no, precio. Pero espérate, que ahí lo que hay es 300,000 pesos en cartón. Ya. Entonces, al final llegamos a un monto más allá de eso y no tanto el elevado. Pero fíjate cómo se evalúa el costo de la materia prima. Si es materia prima neta o con ese valor agregado, para que la gente pueda entender y educarse que no es ya lo que yo vendí, pero tampoco lo que tengo ahí sin industrializar que se reflejó. Y él me lo dijo, te lleno eso de cartón y de basura, mejor que ese. Tú lo estás reclamando industrializado. Yo lo estoy reclamando industrializado. Él te lo va a pagar. Entonces, Giovanni, para que la gente entienda. Mira, es que cuando se calcula una indemnización en este punto, y reitero, es un punto de responsabilidad civil general, patrimonial, no de accidente de tránsito, estamos hablando de una empresa con una contabilidad organizada. Entonces tú tienes un valor de compra, tienes un valor de mercado, pero también tú tienes un lucro cesante, que producto de ese hecho tu empresa no está trabajando y también eso se paga. El daño también de posibles demandas que tú puedas tener por tu incumplir contratos que quedaste de resolver y no vas a poder porque simplemente no tienes cómo. O sea, todas esas son situaciones que se dan y se establecen que tú como abogado, tú sabes que nosotros somos expertos haciendo una auditoría para poder encontrar la forma de que nuestro cliente cobre más. Y es lógico y tiene que ser así. Ahora, ¿qué hace la aseguradora? Hay casos en donde una aseguradora, y te puedo mencionar como 4 que me vienen a la cabeza ahora, de esos 4 hubo 2 que duraron cerca de 8 años en resolverse a nivel judicial. Y consiguieron muy buen dinero porque tenían razón. Ahora, el tema muchas veces es poder tener razón y saber demostrarla, que es donde nos equivocamos muchas veces. Pero el factor tiempo compensa, ¿vale la pena envolverse en un litigio por un reclamo de aseguradora en tanto tiempo? Te puedo decir que en patrimonial sí. A mí no me gusta, y mira cómo Manzano me abrió los ojos ahorita, cuando un TPA, de un dañito a la propiedad ajena, de un bumper, una rotura, no tiene sentido tú meterte en ese logo. Pero cuando hay una lesión, que ya es subjetivo del magistrado el establecer el valor, tú dices, bueno, él no tenía nada y de repente se ve con 700,000 pesos. Dame lo mío, quédate con lo tuyo. Ahí es lógico. En el caso que tú me planteas ya de un tema patrimonial, y mira, que es algo que yo lo hago diario, porque parte de mi ejercicio, una parte es esa, pero otra parte es yo asesorar a corredores de seguro en el manejo de sus reclamaciones. Y en ese punto, yo he llevado muchos casos así, como yo fui ajustador, hablo el mismo idioma y nos sentamos a negociar. Y sobre eso la idea es tú justificar y demostrar y saber qué demostrar. Una cosa es el valor, lo que tú tienes ahí. Otra cosa es el lucro cesante. Otra cosa las indemnizaciones por los daños próximos que tú puedes tener. En fin, tú haces muchísimos procesos. Por último... Y depende mucho dónde haya ocurrido la pérdida, porque no es lo mismo una pérdida que se haya dado en tu fábrica a una pérdida que se haya dado porque en transporte hacia muelle, o una pérdida que se haya dado cuando dentro del buque se hunde el buque y no llega al sitio. O sea, bueno, Giovanni, como último de mi parte, y creo que ya finalizamos con esto, sencillamente, ¿por qué las actividades, por qué solamente es obligatorio los vehículos de motor? Porque la ley lo dice. O sea, en otros países hay actividades que son obligatorios el seguro. Sí. Aquí existen, por ejemplo, en licitaciones. Es obligatorio. Es obligatorio póliza de seguros y fianzas obligatorias para tú poder participar en licitación con el Estado. ¿Transporte de carga? En transporte de carga es obligatorio también, pero también tú tienes la responsabilidad civil a nivel de los médicos, el tema de las habilitaciones con las clínicas, con almacenes generales de depósito. La ley te dice dónde es y no es obligatorio. Gracias. Bueno, Giovanni. Gracias, Giovanni. Hasta el próximo fin de semana. Sigan con el contenido de Rumba y hasta la próxima.